Bien, pues un saludo para todos. Hoy nos encontramos en una nueva sesión de lo que viene siendo Fisi Podcast. Esta vez vamos a hablar como tema principal la ingeniería detrás de la respiración y pues cómo se ve la biofísica aplicada dentro de este concepto que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué vamos a tratar en este día? Obviamente vamos a ver cómo el sistema respiratorio pues ha sido una, digamos, una de las mayores maravillas en el ámbito de la evolución en cuanto a el ser humano tal cual. Y pues vamos a estar trabajando en conjunto con nuestro compañero Bruno Delgado, quien nos va a estar apoyando a poder estar dándole seguimiento a toda esta sesión en la que nos vamos a estar platicando un poquito más a fondo de cómo funciona, cuáles son las leyes que nos pueden ayudar, cómo la biofísica ha sido una herramienta importante para poder desarrollar lo que es el concepto y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos. Muy bien, pasamos a lo que viene siendo la siguiente diapositiva. Ok, por la introducción que nos diste, ¿cómo nos podrías explicar la termodinámica en el metabolismo? Bien, primero pues entendemos que es un proceso digamos natural, físico que se va desarrollando en nuestro cuerpo. Es algo que vamos, digamos, desde el momento en que nacemos. Obviamente se busca que apenas sea extraído el bebé, ¿verdad? De la madre, pues empiece a respirar lo antes posible para que con esto pues continúe con su proceso de vida normal, ¿no? Para esto, obviamente, al ser un proceso fisiológico, obviamente vamos a necesitar tanto eh, energía, digamos, o va a tener una demanda energética que en este caso, pues, va a estar requerida por, vamos a decirlo, como el ATP. Para producirla eficientemente, las células realizan una combustión controlada de nutrientes que requiere oxígeno, ¿no? Esto va a generar obviamente un residuo que, como todo proceso termodinámico, pues en este caso va a ser el dióxido de carbono que acidifica el cuerpo para, pues, así ser eliminado, ¿no? Y dentro de este proceso también existe un fenómeno llamado homóstasis, que en el sistema respiratorio regula el pH sanguíneo, ajustando así la eliminación del CO2 o el carbono, del dióxido de carbono, perdón, manteniendo pues un equilibrio químico interno. Esto, por ejemplo, como nos muestra la imagen de la izquierda, que viene siendo un proceso de combustión química en la que obviamente nosotros, no sé, como en un sistema, pues se genera el calor, se genera distintos residuos. Y pues la respiración celular, que ya es un proceso un poquito más, digamos, complejo, que al menos por la sesión de hoy no vamos a estar yéndonos pues tan a fondo, al menos por el momento. Ok, ahora, ¿cómo podrías explicar la cámara de presión, que en este caso es el tórax? Bien, para empezar, si lo vemos, vamos manejándolo como en esta diapositiva, como una cámara de presión, el tórax podemos imaginarlo como si fuera un contenedor sellado, ¿no? Ese contenedor sellado, pues, digamos, los pulmones no tienen tal cual como podría ser un músculo para poder inflarse solos, ¿no? Dependen de estar pegados a la caja torácica mediante pues el líquido pleural. Este líquido pues obviamente nos ayuda a que se mantenga, digamos, el funcionamiento dentro de nuestro tórax y vemos un fenómeno llamado presión intrapleural que negativa en este caso. Existe un vacío relativo que es la presión subatmosférica y en este espacio pleural la presión negativa mantiene los pulmones pues expandidos, ¿no? Esto hace que tengamos como un proceso continuo. Y pues como vemos la física aplicada, si la presión intrapleural se iguala a la atmosférica, esto pues generaría un neumotórax y el sistema del vacío falla y el pulmón colapsa de manera que genera un problema ya más serio, ¿sí? Este es, digamos, cómo ver la parte de explicar de forma sencilla lo que es el tórax, cuál vendría siendo uno de los problemas que se pueden ver dentro de la física, en este caso aplicado, y pues cómo funciona, pues, hacia grandes rasgos. En este caso, pues también entendemos que existen dos partes del proceso, que es cuando está en un reposo, entre comillas, donde el diafragma se encuentra pues elevado, está relajado, ¿no? Y este mecanismo hace que tiene la parte, les digo, del reposo y de la inspiración, que ahora sí, como les iba a comentar, es un mecanismo, el diafragma se contrae
y baja, y los intercostales elevan las costillas, que esto aumenta el volumen de la capacidad torácica para poder nosotros posteriormente hacer, digamos, la inhalación, la respiración tal cual. La ley que nos avala esto, por así decirlo, es la ley de Boyle, que es como verlo desde el lado más físico, ya viéndolo un poquito más de forma científica, que nos establece que a temperatura constante la presión de un gas es inversamente proporcional a de su volumen, ¿sí? Esto, como resultado, pues nos hace que al aumentar el volumen torácico, la presión alveolar cae por debajo de la presión atmosférica. Esto ayuda a que el aire fluya hacia adentro para equilibrar la diferencia y así nuestros pulmones, como lo veíamos en la diapositiva anterior, no lleguen a un punto de colapso. ¿Sí? Ok, ahora hablando sobre la respiración, ¿cómo podrías explicar esto del como el flujo nasal de las personas en el caso de aplicado? Bien, ya viéndolo un poquito más hacia el lado del el flujo nasal, o sea, supongo que te refieres a que vemos un proceso en el que, volviendo a la diapositiva anterior, ya vimos cómo funciona un poquito en los pulmones, pero en este caso es una duda que muchas veces vamos a escuchar. ¿Por qué dentro de nuestro sistema respiratorio se puede llegar a generar en momentos la saturación o esa incomodidad del flujo nasal que es constante? Bueno, pues esto normalmente se genera por un problema que podemos tener por digamos, el reflejo que tenemos hacia el ambiente cuando suelen ser seco, frío, cambios de temperatura. Por ejemplo, yo padezco de lo que viene siendo una rinitis alérgica, que esto me genera pues, muchas alergias y al mismo tiempo tener este exceso de saturación de fluido nasal, ¿no? Entendamos que las cornetas nasales aumentan drásticamente el área de superficie que tenemos de la mucosa, ¿ok? Funcionando como un radiador biológico. Lo vemos desde esa perspectiva y como, pues, esa incomodidad tiene también una razón científica o un respaldo que nosotros podemos explicarlo de esa manera. Durante este proceso, digamos que también atiende la física. Hablando, por ejemplo, del calentamiento, hay una transferencia de calor por convección desde la sangre hacia el aire, que esto también es algo que interfiere dentro del mismo. Y la humidificación, que el aire se satura con vapor de agua hasta alcanzar un, digamos, 100% de humedad relativa a lo que vendría siendo los 37 grados centígrados Celsius antes de llegar a la tráquea. Que esto es, digamos, todo lo que está detrás de este funcionamiento o pues digamos, incluso hasta maldición que podemos tener las personas que sufrimos de muchas alergias. Aquí, nosotros entendemos que existe, como ya dijimos, el flujo nasal, pues hay una dinámica de fluidos que quieras o no puede estar inmiscuida dentro de nuestro sistema respiratorio. En este caso, resumiéndolo, el aire viaja por una red de tubos que cada vez son más estrechos. Por ejemplo, empezamos en la tráquea, después van los bronquios y de ahí se dividen, ya vemos esos, digamos, diagramas en los que podemos ver los bronquiolos, que es como si se fuera ramificando poco a poco cada vez más, haciéndose, por ejemplo, de la tráquea que fuera el tronco más grueso hacia los bronquios donde empiezan a ramificarse y los bronquiolos donde ya aparecen como si fueran manitas pequeñas dentro de los dibujos que nos pueden representar estos mapas, ¿no? Y pues vemos también un impacto real de pequeños cambios en el calibre de la vía aérea que tienen consecuencias, pues ya pueden ser más graves, ¿no? Una reducción del 10% en el radio nos aumenta la resistencia a un 10%, sino más del 50%, que esto explica la gravedad de enfermedades obstructivas como lo puede ser el asma o la bronquitis, y por eso de ahí viene que sean enfermedades o padecimientos que de no ser tratados de manera idónea, pues pueden acabar inclusive en pues fatalidades, ¿no? Después, ya que entendimos que hay fluidos, existen distintos tipos de fluido. Está el flujo turbulento que ocurre en la tráquea, donde la velocidad del aire y el diámetro son grandes. Esto es un desorden, digamos, ruidoso en lo que escuchamos en lo que se puede escuchar, perdón, con un estetoscopio ya cuando ustedes van y visitan al médico y puede darse cuenta de cómo realmente estás tú, de los pulmones, por ejemplo, ¿no?
y pues para esto requieren más presión para mover el aire. Después tenemos lo que es un flujo laminar. Esto ocurre ya en los bronquiolos pequeños, donde la velocidad disminuye. En este, las capas de aire pues se deslizan ya de una forma más suave y es silencioso y energéticamente mucho más eficiente que lo que podría ser el flujo turbulento. Bien. ¿Y cómo verlo desde la física? Pues el cuerpo optimiza la energía manteniendo un flujo laminar en la mayor parte del árbol respiratorio para profundizar así y minimizar el trabajo respiratorio que estamos realizando. Entonces, recapitulando un poquito todo lo que llevamos, ¿no? Entendemos que la respiración es simplemente un proceso súper desarrollado dentro de nuestra fisionomía, ¿no? Entendemos que como todo acción o todo proceso que tiene nuestro cuerpo va a consumir energía y asimismo va a generar residuos. Genera la energía a través del ATP y el residuo que nosotros generamos pues es el dióxido de carbono. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Después, entendamos cómo funciona el tórax. Sabemos que es un contenedor sellado, que los pulmones no tienen por sí mismos los músculos, sino que realmente la caja torácica, mediante el líquido pleural, hace que funcione al momento de existir, digamos, ese funcionamiento de expandirse y contraerse, ¿no? Que va de la mano con los procesos de tanto el reposo o la inspiración, la inhalación, la exhalación, y como esto es todo un mecanismo como si fuera una válvula, ¿no? Yéndonos hacia el lado, digamos, de los partes médicos, como tenemos ese proceso tan incómodo, lo que habíamos platicado hace un momentito del flujo nasal, ¿no? Explicamos ya un poquito la dinámica de los fluidos que tienen dentro del cuerpo humano y también de cómo existe el flujo tanto turbulento como el flujo laminar. Esto ya lo llevamos un poquito más hacia adelante. Y bien. Ok, ahora nos podrías explicar un poquito la relación que tiene la superficie y el volumen pulmonar. Bien, ¿qué relación tiene? Entendamos primero que, pues, digamos que obviamente cada quien, los cuerpos, obviamente estos son como cantidades en promedio del volumen de poder tenerlo, como la imagen lo muestra, de 6 litros, ¿no? Por así decirlo. Pero pues tenemos una unidad funcional que nos dice que el pulmón contiene hasta 300 millones de alvéolos. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por demasiadas partes minúsculas que quieras o no, tienen que estar funcionando todas de manera adecuada para poder llevar un proceso realmente eficiente. Como, digamos, vamos a llevarlo hacia la ley de Fick, nos dice que la cantidad de gas que puede difundirse es directamente proporcional al área de superficie disponible. Esto quiere decir que la anatomía está diseñada para llevar esta variable a un límite biológico. O sea, imagínense cómo los alvéolos, los bronquios, todo tiene que estar funcionando y al final toda el área que está inmersa dentro de los pulmones y el volumen que se está ocupando por el aire, el gas, en este caso el oxígeno también, pues hace que funcionen de cierta manera, ¿no? Esto nos lleva a, digamos, a analizar lo que vendría siendo la siguiente imagen, que es cómo se vería hipotéticamente la composición de un alveolo, ¿no? Tenemos lo que vendría siendo la parte rosita de este lado, que vendría a ser la membrana, que es lo que protege hasta cierto punto lo que vendría siendo el alveolo. Después tenemos el líquido que está adentro. Y este líquido vamos a decir que el alveolo al momento así como los pulmones se ve que se contraen y se expanden, también nuestros alveolos pues obviamente tienen que hacer ese mismo trabajo, ¿no? Ese mismo proceso. Entonces aquí lo que nos indica la imagen es cómo la tensión superficial obviamente apunta hacia el centro porque se tiene que contraer para posteriormente con ayuda del fluido pues volverse a expander, ¿no? Nos dice que aquí, por ejemplo, en la diapositiva, el desafío físico, los alvéolos están recubiertos de una fina capa de líquido. Esta tensión superficial del agua tiende a colapsar las esferas más pequeñas que están dentro, que son las que se podemos observar de aquí como, digamos, como si fueran unas partículas. Y esto lo llevamos hacia la aplicación de la Place, que vendría siendo el reducir el surfactante que disminuye drásticamente la presión necesaria para mantener el alveolo inflado, evitando el colapso pulmonar. Por eso les decía que hay una relación entre cómo funciona desde el alveolo
hasta cómo se lleva el proceso en el que ya se ve, digamos, un poquito más visible al momento de nosotros observar cómo respira una persona, ¿no? Ustedes van al médico, les piden inhala, exhala, y hasta se puede notar un poquito en nuestras, ya sea en el pecho, en lo que viene siendo el estómago, cómo se infla, cómo se desinfla, cómo nos extendemos un poco al respirar, al soltar el aire se suelta un poquito más. Entonces todo esto al momento de nosotros verlo es como si fuera a escala de lo que está pasando también dentro de nuestros alvéolos. Bien, dentro de esto existe también lo que viene siendo un proceso en el que también hay un intercambio gaseoso que es pasivo, ¿sí? Esto quiere decir que realmente no se consume ATP, no hay un gasto de energía significativo como para poder verse representado, ¿sí? Y esto nos lleva a una optimización. Obviamente nuestra membrana respiratoria, pues al ser increíblemente delgada, para minimizar, digamos, el gasto, pues se ve cómo trabaja, cómo vemos, o sea, lo interesante que es nuestro cuerpo para poder trabajar durante todo nuestro proceso de respiración, ¿no? Y aquí lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a aumentar un poquito, es sobre un concepto que está muy abstracto, como lo puede ser la circulación pulmonar, y viéndolo del lado de la hemodinámica, ¿cierto? Es lo que sigue aquí en este tema. Sí, así es. Queremos saber un poco más sobre esto, ya que es un concepto muy complejo dentro de lo que es esto de la circulación pulmonar. Ok, entendemos que existe una protección de barrera o una presión hidrostática que es demasiado alta en los capilares pulmonares, que esto forzaría la salida de líquidos hacia los alvéolos para posteriormente ocasionar un edema pulmonar, que esto sería un problema, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, o esto es lo que nosotros quisiéramos evitar, ¿no? Para poder evitar esto, obviamente, pues lo que se tiene que hacer es observar que esté cumpliéndose un ciclo respiratorio correcto dentro de nuestro sistema pulmonar y así no tener problemas de este aspecto, ¿no? Sabemos, mira, aquí nos comenta que durante el ejercicio el aumento de flujo abre capilares que estaban cerrados, aumentando el área de superficie efectiva para el intercambio de gases. Esto quiere decirnos un poco que al final de cuentas el nosotros practicar deportes de manera controlada al principio para quienes padecen, no sé, de asma o de enfermedades en los bronquios, todo eso ayuda un proceso que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud pulmonar, pues es el estar ejercitándonos, ¿no? Porque al final de cuentas también se ejercita al momento de estar respirando, pues nuestro sistema pulmonar. Ahora vamos a hablar un poquito de la elasticidad y la energía potencial que puede existir, digamos, dentro de nuestros pulmones. Sabemos que en el momento de la inspiración hay un trabajo activo y en el momento de la expiración hay un retroceso pasivo. Al momento de inspirar, pues digamos que estamos, como si se ve en la imagen, haciendo que un resorte se aplane, ¿no? Y de la expiración, el resorte vuelve a estar a su forma normal, en la que pues vuelve a separarse, ¿no? Por así decirlo. El proceso pasivo, el reposo es al momento de exhalar, requiere contracción muscular. Digamos que en un proceso o en una idea en la que sea como compra y venta, pues esto nos saldría gratis, ¿no? Y el retroceso elástico es donde el tejido pulmonar contiene, digamos, fibras elásticas que actúan como resortes estirados durante la inhalación. Todo esto también pues lleva una energía, esta energía está almacenada. La energía cinética muscular usada para expandir el tórax se almacena temporalmente como energía potencial elástica que en el tejido pulmonar al momento de relajar el diafragma vamos a ver que se va a liberar comprimiendo los pulmones y expulsando el aire. Este es todo el proceso resumido y cómo funcionaría, digamos, viéndolo un poquito más desde el lado de la elasticidad y cómo funciona la energía potencial y cinética dentro de nuestros pulmones y de nuestro sistema respiratorio.
No sé si tengas algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. No, por el momento todo bien. ¿Ok? Y pues ya como comentario final, entendemos que dentro de nuestro sistema respiratorio existen demasiados, digamos, procesos o vemos la física pues muy presente, como el ejemplo de la elasticidad en la ley de Hooke, como la presión, hablando de la ley de Boyle, también como los gases y la solubilidad, hablando de Dalton y Henry, la información que nos pudieron, desarrollar dentro de la biofísica, también Laplace y Fick, hablando ahora, bueno, aterrizándolo más bien hacia el funcionamiento del sistema respiratorio. También como vemos trabajar la termodinámica y pues los flujos los flujos de todo el proceso, la resistencia de los fluidos, también esto trabajado del mismo proceso. Y pues por último, como conclusión, entendemos que el sistema respiratorio es un ejemplo, digamos, elegante de cómo la evolución ha navegado la restricción de la física clásica y ahorita ya que trabajamos con la biomedicina, con la biofísica, entendemos procesos pues más complejos, ¿no? Y pues creo que esto sería todo por la sesión del día de hoy. Agradecemos mucho que hayan estado acompañándonos durante este podcast, que quizás en esta ocasión fue un poquito más express. Fue una clase, digamos, intensiva de lo que viene siendo el funcionamiento del sistema respiratorio. Gracias.